¿Qué tal, mis estimados estudiantes del tercer año del Colegio Santa Cruz? En este video vamos a trabajar lo que corresponde a la semana número 13 de acuerdo al portal web Aprendo en Casa. El tema de hoy es leemos tablas, gráficos de barras y empleemos procedimientos para determinar la media de datos discretos. Pueden encontrarlo también en su cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 3 en las páginas 67 y 68. Acompáñame a leer la siguiente situación. Sintonía de un programa. Lo pueden encontrar en la página 67. Presta atención a la lectura. El siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes del tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. Este es el gráfico. Por el eje vertical tenemos la cantidad de estudiantes que sintonizan el programa y por el eje horizontal tenemos la cantidad de veces que ha sido sintonizado este programa deportivo durante el mes de junio. A partir de la situación y del gráfico nos hacen dos preguntas. 1. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? En total, ¿cuántos estudiantes hay en el tercer grado? 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? A partir del gráfico planteado, ¿podemos calcular el promedio de la cantidad de veces que es sintonizado este programa deportivo en el mes de junio? Para responder a la primera pregunta que nos decía, ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Para ello, elaboramos una tabla de frecuencia basándonos en lo observado en el gráfico de barras. En nuestra tabla de frecuencia elaborada tenemos 3 columnas. Por este lado tenemos la cantidad de veces que ha sido sintonizado el programa. Tenemos los intervalos. El primer intervalo, los estudiantes que vieron el programa de 0 a 6 veces. Luego, el segundo intervalo de 6 a 12 veces. El tercer intervalo de 12 a 18 veces. El cuarto intervalo de 18 a 24 veces y el quinto intervalo de 24 a 30 veces. Recordando que la llavecita cerrada nos quiere decir que el 0 está incluido en este intervalo, mientras que la llavecita abierta nos dice que el 6 no está incluido en este intervalo, sino está incluido en el siguiente intervalo. En la segunda columna tenemos la marca de clase y representa al número de intervalo. X1 será para el primer intervalo, X2 para el segundo intervalo, X3 para el tercer intervalo, X4 para el cuarto intervalo y X5 para el quinto intervalo. Para calcular la marca de clase utilizamos la siguiente fórmula: límite inferior más límite superior entre 2. El límite inferior es el primer valor de cada intervalo. Para el primer intervalo, el límite inferior será 0 y el límite superior es el valor que cierra el intervalo. Podemos notar que el límite inferior sí pertenece al intervalo y el límite superior no pertenece a ese intervalo, sino al siguiente. Por ejemplo, tenemos que para el primer intervalo la marca de clase será 3, porque 3 es el valor que se encuentra en medio de entre 0 y 6. Lo podemos calcular también sumando con la fórmula límite inferior más límite superior entre 2. 0 más 6 entre 2 es 3. Lo mismo para el intervalo 2. El valor medio entre 6 y 12 es 9. También podemos calcularlo utilizando la fórmula. En este caso el límite inferior será 6, límite superior 12, 6 más 12, 18 entre 2, 9. De la misma manera se calculan los siguientes. 12 más 18, 30, entre 2, 15. 18 más 24, 42, entre 2, 21. 24 más 30, 54, entre 2, 27. Pueden ver que es muy sencillo calcular la marca de clase. Ahora, para calcular la tercera columna es F sub I, que es la frecuencia absoluta. Para este caso nos representa la cantidad de estudiantes que han sintonizado el programa deportivo dependiendo de la cantidad de veces. Para el primer intervalo, 10 estudiantes han sintonizado el programa deportivo entre 0 y 6 veces. 12 estudiantes
han sintonizado el programa deportivo entre 6 y 12 veces. 8 estudiantes han sintonizado el programa deportivo entre 12 y 18 veces. 8 estudiantes han sintonizado el programa deportivo entre 18 y 24 veces. 2 estudiantes han sintonizado el programa deportivo entre 24 y 30 veces. Ahora sí podemos responder la primera pregunta. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Para ello solo debo sumar la frecuencia absoluta. 10 más 12 más 8 más 8 más 2 es 40. Entonces tendríamos la respuesta. Concluimos que en el tercer grado hay 40 estudiantes. Ahora resolvemos la segunda pregunta. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Recordamos que el promedio es conocido como media o media aritmética. Recordamos que la media aritmética de un conjunto de valores se define como el cociente entre la suma de valores y el número de ellos. Sumamos todos los valores y lo dividimos entre el número de datos. Calculamos la media aritmética dependiendo si son datos sin agrupar o datos agrupados. En este caso, estamos refiriéndonos a datos agrupados porque estamos trabajando con intervalos. Para datos agrupados en intervalos, la media se calcula sumando los productos de las frecuencias absolutas por su marca de clase y el resultado se divide entre el número total de datos. La fórmula será la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clases dividida entre el número de datos. Utilizo la información de la tabla para determinar la media aritmética o promedio. Empleamos la fórmula para calcular la media aritmética en datos agrupados. Hemos dicho que es la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase dividida entre el número de datos. Reemplazo los valores de la marca de clase y las frecuencias absolutas en la fórmula. Entonces calculamos el promedio de la siguiente manera. Entonces sumamos las multiplicaciones de las frecuencias absolutas por la marca de clase. 10 por 3 más 12 por 9 más 8 por 15 más 8 por 21 más 2 por 27. Dividido entre el número de datos, es en total 40. Ahora efectuamos las multiplicaciones. 10 por 3 es 30, más 12 por 9, 108, más 8 por 15, 120, más 8 por 21, 168, más 2 por 27, 54. Todo dividido entre 40. Efectuando la suma, 30 más 108 más 120 más 168 más 54, esto me da 480. 480 entre 40 es igual a 12. 12 representa el promedio de todas las cantidades de veces que los estudiantes sintonizaron el programa deportivo durante el mes de junio. Gracias por tu atención. Completar las páginas 67 y 68 y las actividades propuestas en la ficha de trabajo.